Buenos días, mis hermanos. Seguimos aquí en su programa Oración, Salud y Vida. Hoy compartimos la palabra de Dios, mis hermanos, por medio de las lecturas. Recuerden que hoy estamos en el martes de la segunda semana de Cuaresma, en este martes 2 de marzo. La primera lectura está tomada del libro de Isaías. Nos habla la palabra de Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 10 y siguientes. La palabra de Dios nos dice así, hermanos. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Hoy en esta mañana, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla por medio del Evangelio según San Mateo. Es en el capítulo 23, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios, hermanos. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, estas lecturas, tanto la primera lectura tomada del libro de Isaías, como la palabra de Dios que compartimos hoy del Evangelio de San Mateo, nos habla primeramente, mis hermanos, como hemos estado hablando ya en varios programas, como hemos hablado continuamente, nos habla de la reflexión, nos habla del camino cuaresmal que estamos viviendo, que estamos atravesando y lo que verdaderamente debemos de buscar. Debemos de reencontrarnos con la conversión. Debemos encontrarnos verdaderamente, mis hermanos, con lo que hay dentro de nuestro corazón, con lo que habita en nuestra alma, con lo que habita en nuestra mente y lo que habita en nuestros sentimientos. La palabra de Dios, mis hermanos, el profeta Isaías anuncia y denuncia con fuerza. Dice la palabra de Dios: oíd la palabra del Señor. Abran sus oídos. Escuchen lo que el Señor tiene que decir.
porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso el profeta Isaías, mis hermanos, les habla, les dice, les anuncia, les advierte. Escuchen lo que el Señor tiene que decir hoy en este día. Príncipes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. El profeta Isaías, mis hermanos, está anunciando, te repito, denunciando a dos ciudades que vemos en los relatos bíblicos, mis hermanos, cómo Dios destruye, cómo Dios quiere aniquilar. ¿Por qué? Porque era demasiado el pecado que habitaba en esas ciudades, mis hermanos, porque era demasiado la corrupción que había, porque era demasiado las ofensas que hacían hacia Dios. Y aquí lo importante, hermanos, es meditar, lo interesante es meditar, lo interesante en nosotros mismos es tratar de poner en la balanza, mis hermanos, tanto a la ciudad de Sodoma, a la ciudad de Gomorra, como la ciudad donde nosotros vivimos hoy, al mundo en el que habitamos, el mundo en el que estamos. Yo pienso, mis hermanos, que la balanza quedaría tal vez pareja, porque estamos a un paso, si no es que estamos ya parejo, mis hermanos, con los pecados que se cometían en esa ciudad, con las aberraciones que se cometían, con todo lo que se daba en esas ciudades. Creo que hoy en nuestros días, hermanos, tristemente estamos igual o a un paso de serlo, te repito. Porque nosotros, hermanos, en nuestra sociedad, porque nuestro mundo, porque nuestros pensamientos, porque nuestros gobiernos, porque todo está corrompido y todo quiere llevar al hombre a la corrupción. Todo quiere llevar al hombre al desenfreno. Todo quiere llevar al hombre a creer que podemos vivir sin Dios, que podemos estar sin Dios y que no necesitamos de Dios. Que podemos nosotros, hermano mío, vivir como queramos, sin la dirección de Dios. Que podemos hacer de nuestro cuerpo lo que nos plazca, llenarlo de pecado o buscar simplemente la comodidad. Por eso hoy la palabra de Dios, mis hermanos, perdón, por eso hoy la palabra de Dios nos habla y nos dice claramente, te repito, por medio del profeta Isaías. Isaías denuncia, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Fíjate cómo el Señor, mis hermanos, está anunciando, te repito, está denunciando por medio del profeta Isaías. Les está advirtiendo, estoy cansado de su mala acción, estoy cansado de que ustedes hagan las cosas de esta forma y se olviden de mis preceptos, se olviden de mis normas. El día de ayer leíamos en la palabra de Dios, mis hermanos, cómo precisamente la palabra de Dios pedía eso, que nos apegáramos a las normas de Dios, que nos apegáramos a lo que el Señor nos había mostrado. Hoy Isaías nos lo vuelve a recalcar, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios. Le dice al pueblo, lavaos, purificaos, aparten de mi vista vuestras malas acciones. Pero aquí es, hermano, donde quiero que meditemos un poco, te repito, en este camino cuaresmal que estamos. Si no nos detenemos un momento, hermano, hablando espiritualmente, no nos detenemos a meditar nuestras acciones, no nos detenemos a meditar nuestras palabras, no nos detenemos a escuchar lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, cómo nos expresamos, pues no podemos encontrar o descubrir lo que habita dentro de nuestro ser, mis hermanos. Es por eso que la palabra de Dios dice claramente, mis hermanos, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, dice el profeta Isaías. Deja de hacer el mal y sobre todo aprende a hacer el bien. Fíjate, mi hermano, cómo la palabra de Dios, aquí entendamos este punto. La palabra de Dios no solamente nos pide o nos exige, si lo quieres ver de esta forma, que dejemos de obrar el mal, sino que también, hermano, dejando de hacer el bien que nosotros podemos, también estamos fallando. Por eso dice la palabra de Dios claramente, mis hermanos, deja de hacer el mal y aprende a hacer el bien. Busca la justicia, socorre al oprimido,
Protege el derecho del huérfano, defiende a la viuda. Fíjate cómo la palabra de Dios, mis hermanos, nos vuelve a mostrar y nos vuelve, te repito, a advertir que dejemos nuestras malas acciones, que dejemos de hacer, hermano mío, y de cometer los pecados que cometemos hacia Dios, hacia nuestro Señor. Pero también nos invita la palabra de Dios, mis hermanos, a buscar la justicia, a ver las necesidades de mi hermano, porque dice la palabra de Dios, socorre al oprimido. Ve y ayuda al que está enfermo, ve y ayuda al que está solo, ve y ayuda al que necesita una mano. Y si nosotros lo podemos hacer, hermanos, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando más ayudamos nosotros, mis hermanos, a aquel hermano del que tal vez nosotros mismos sabemos que no vamos a recibir para atrás ese favor, si lo queremos poner de esa forma, sabemos que Dios, hermano mío, ve con agrado todas esas obras. Proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Yo lo pondría esto, mi hermano, proteged el derecho del no nacido. Defender la vida, que en estos momentos, hermano, tristemente la vida del ser humano vale muy poco. Hemos demeritado la vida, hermano mío, hemos demeritado esa gracia, ese don tan grande que el Señor nos ha dado, hermano, de la vida, que nos hemos olvidado de darle ese valor, que nos hemos olvidado de agradecerle al Señor, que nos hemos olvidado de ver con agrado lo que el Señor nos ha regalado, la vida. Perdón. La vida que es tan preciada, mis hermanos. La vida que el Señor nos ha dado, te repito, para que nosotros en esa vida encontremos la paz, encontremos la santidad, podamos reencontrarnos con el Señor. Hoy la vida, mis hermanos, tristemente está completamente devaluada. ¿Qué vemos todos los días, hermanos, en las noticias? Muertos por todos lados, gente que tristemente está asesinando, gente que tristemente está matando a mis hermanos sin darle ese valor, te repito, a la vida. Vemos tristemente, mis hermanos, cómo está en estos momentos ese tema del aborto, tristemente, mis hermanos. Cuando nosotros como sociedad, cuando nosotros como hijos de Dios ya no podemos defender la vida de alguien inocente, ¿qué podemos esperar, hermano mío, nosotros mismos? Cuando nosotros echamos a la basura, porque esa es la palabra, aunque suene grotesco, aunque suene fuerte esto, mis hermanos, echamos a la basura la vida que Dios nos está dando en nuestros hijos, la vida que Dios nos está dando, mis hermanos, de ver esa inocencia en un bebé recién nacido, no nos interesa. Ahora nos interesa más la comodidad, que el cuerpo de la mujer no se deforme, que no queremos un hijo en el matrimonio porque ya tenemos suficiente, vamos y lo asesinamos. Que una jovencita salió embarazada porque cometió un error, vamos y asesinamos a ese bebé. No importa, no vale la vida. Entonces entendamos, hermanos, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y todo esto, mis hermanos, todos estos pecados que estamos hablando, todas estas situaciones que estamos mencionando hoy por medio de la palabra de Dios, mis hermanos, pareciera que cuando nosotros hemos entrado en ese tipo de pecados, pareciera que cuando nosotros nos embarcamos en ese tipo de pecado, en ese tipo de situación, pues ya no tenemos solución, ya no tenemos escapatoria. No, hay vida, mis hermanos, porque el Señor quiere darnos vida. Y todo esto que la palabra de Dios nos ha hablado, mis hermanos, todo lo que nos ha dicho el profeta Isaías, vemos cómo el Señor precisamente por eso lo hace, para advertirnos, para hacernos un llamado a la conversión. ¿Y de qué forma, mis hermanos? La misma palabra nos los muestra, mira. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabes obedecer, comeréis los frutos de la tierra. Fíjate, hermano, cuántas oportunidades nos da el Señor. Cuántas oportunidades, hermano mío, nos da el Señor de que compongamos nuestra vida, de que pensemos y meditemos
en la vida que hemos llevado, en los defectos que hemos tenido, en los pecados que hemos cometido, en las faltas que hemos hecho, mis hermanos, contra Dios, contra nosotros mismos como humanos, contra nosotros mismos como hijos de Dios, contra la iglesia, en el matrimonio, en la familia, en todo, hermano mío, lo que hacemos nosotros, el Señor nos vuelve a dar una oportunidad. Por eso la palabra de Dios, hermano mío, nos dice claramente, lavaos, purificaos. ¿Por qué? Porque el Señor, te repito, nos vuelve a dar esa oportunidad. Por eso la palabra de Dios, hermano mío, la misma boca del Señor dice y nos menciona, aunque tus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana si sabes obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios. ¿Y obedecer en qué sentido? En el sentido tan simple y tan sencillo que el Señor nos está diciendo, conviértete de tus malas acciones. Medita en lo que has hecho, medita en tus equivocaciones. Y todo lo que tú has fallado, mi hermano, vuelvo a repetirte y lo hago con todo mi corazón, tiene solución. Una única solución. Esa solución es el Señor, que Él nos da una oportunidad nueva. Y el Señor, hermano mío, quiere cambiar esos pecados, dice la palabra de Dios, que son como escarlata. Esos pecados que son rojos como la púrpura, los quiere cambiar en vida. Los quiere hacer blancos como la nieve. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el Señor los olvida, que el Señor los borra, que si nosotros seguimos, hermano mío, viendo nuestras equivocaciones como un color escarlata, algo que llama la atención, algo que está frente a nosotros, para nosotros humanamente siempre va a estar ahí la equivocación, pero Dios la olvida. Por eso dice, yo la veo blanca, la hago, perdón, blanca como la nieve. Fíjate qué hermoso, hermano. Qué hermoso es la palabra de Dios. Qué hermoso es lo que el Señor quiere de nosotros. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis perdón y os rebeláis, dice, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Claramente, hermano mío, la palabra de Dios nos muestra lo que el Señor ha dicho. ¿Qué podemos sacar de esta primera lectura, mis hermanos, del libro de Isaías? A que tenemos un Dios misericordioso. Y que si el Señor está pidiendo conversión en nosotros, es para nuestro propio beneficio. Que si el Señor quiere limpiar nuestro corazón, es para nuestro propio beneficio, mis hermanos. El Señor, te repito, quiere cambiar, hermano, todo lo que nosotros hemos hecho de malo. Quiere cambiarlo por paz, por alegría y por gozo. Hoy nos trasladamos, hermanos, a la lectura del Santo Evangelio por medio de San Mateo. Hemos visto lo que el Señor nos pide por medio de Isaías en la palabra de Dios de hoy. Hoy el Evangelio de San Mateo, Jesús mismo, mis hermanos, nos habla así. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Vamos a detenernos ahí un momento, mis hermanos. Jesús les dice a sus discípulos, y muy probablemente a gran número de gente, a gran muchedumbre. Fíjate cómo aquí, hermano, Jesús realza la palabra de Moisés, cómo Jesús realza la enseñanza de Moisés. Porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Qué significa cuando dice que se han sentado? Significa que los escribas y los fariseos son apegados a la ley, que son, hermano mío, se basan completamente en la ley. Por eso aquí la palabra de Dios, hermano, Jesús les dice a los discípulos, haced y cumplir todo lo que os digan. ¿Qué significa, mis hermanos? Que Jesús, te repito, reconoce la ley de Moisés,
Reconoce que lo que los escribas, lo que los fariseos enseñan, lo que los escribas y los fariseos hablan apegados a la ley es bueno. Pero, aquí viene el pero, aquí viene el problema. Dice Jesús, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Vuelvo a repetir, Jesús se apega también a la ley. Jesús sabe que la ley es buena, pero Jesús dice, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos enseñan, porque ellos predican, porque ellos hablan, porque ellos se apegan a la ley, pero no viven conforme a la ley. Fíjate qué interesante es esto, mis hermanos. Por eso Jesús advierte a sus discípulos: haced y cumplir todo lo que os digan, lo que está apegado a la ley. Pero no imitéis lo que ellos hacen, porque ellos hablarán bonito, predicarán bonito, pero sus acciones, pero su testimonio, pero su forma de hablar, su forma de actuar, no va conforme a lo que enseñan. No hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Recuerda, mi hermano, cómo el libro de Isaías, la lectura que meditamos hace un momento, nos hablaba y nos decía lo que tenemos nosotros que hacer. Debemos de dejar de hacer el mal, debemos de aprender a hacer el bien, dice Isaías, debemos de buscar la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano y defender a la viuda. Perdón. Entonces, aquí probablemente, mis hermanos, los fariseos, los escribas que nos habla hoy el Evangelio, hablaban también de eso, enseñaban sobre eso, predicaban sobre eso, predicaban tal vez sobre la misericordia, predicaban tal vez, hermano mío, sobre el ayudar, sobre hacer todo esto. Y te repito, predicaban muy bonito, pero a la hora de ellos tener que hacerlo, no lo hacían. Dice la palabra de Dios, lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Entonces entendamos, hermano, lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy, el Santo Evangelio, en que nosotros, hermanos, no basta solamente con rezar, no basta solamente con orar, no basta solamente con predicar, no basta solamente con aprender, no, sino que todo esto debemos de ponerlo en práctica. Debemos de predicar con el ejemplo, debemos de predicar con el testimonio. Debemos de darle valor, hermano mío, a la palabra de Dios con nuestra vida, con lo que nosotros estamos haciendo. Fíjate qué duras palabras de Jesús, mis hermanos, cuando dice, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterías y agrandan las orlas del manto. Perdón. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Predicar para que la gente nos aplauda. Decir que amamos a Dios para que la gente crea que nosotros somos espirituales. Querer llamar la atención en el ministerio que realizamos para ganar popularidad. Dice la palabra de Dios, alargan las filacterías y agrandan las orlas del manto. Las filacterías, mis hermanos, son esos metales que se cuelgan los judíos para hacer algo de ruido. Por eso dice, alargan para que hagan más ruido. Agrandan las orlas del manto para que cuando caminen se vean imponentes. Les gustan, dice, les gustan los primeros puestos en los banquetes
y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente les llame rabí. Rabí significa maestro. Entonces, hermano, alguien que usa la palabra de Dios para buscar ser reconocido es alguien que está muy lejos verdaderamente de poder agradar a Dios, hermanos. Alguien que habla en el nombre de Dios para que la gente lo mire es alguien que está actuando bajo su propia carne. Alguien que quiere ser reconocido, como nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, y ser reconocidos y ser aplaudidos y ser reconocidos como gente que sabe, como gente espiritual, como gente que conoce mucho. ¿Podremos, con nuestra forma, hermano mío, de querer demostrar esto, podremos tal vez engañar a la gente? Pero tarde o temprano, mis hermanos, nuestro corazón se desnuda y terminamos mostrando nuestra vileza, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, conviértanse, dejen a un lado sus malas obras, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. No seamos nosotros también, mis hermanos, como estos fariseos que nos muestra la palabra de Dios. Que verdaderamente lo que hagamos, que sea buscando agradar al Señor. Que verdaderamente lo que hablemos sea para buscar darle la gloria al Señor, mis hermanos. Que la sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, bien sea poca o mucha, mis hermanos, que sea solamente para darle gloria al Señor, hermanos. Vosotros, en cambio, dice la palabra de Dios, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Cuando la palabra de Dios dice, no os dejéis llamar rabí, no os dejéis llamar maestro, nos está diciendo la palabra de Dios, mis hermanos, que mantengamos nuestros pies en la tierra, que no nos creamos más que el otro porque sabemos o porque estamos usando un mismo carisma que Dios nos dio para predicar la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, mis hermanos, lo que hacemos viene de Dios y sin Dios no podemos hacer nada. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando nosotros, hermanos, intentamos apegarnos a Dios, cuando queremos solamente darle la gloria al Señor, es el Señor el que te va a levantar, es el Señor el que te va a dar tal vez reconocimiento, si así lo quieres ver, y es el Señor el que te va a mantener en esa posición. Pero si lo queremos hacer por nuestra cuenta, mis hermanos, ni siquiera vamos a poder ponernos de pie. Ni siquiera vamos a poder levantarnos. Porque si todo lo que hacemos, todo lo que buscamos hacer es para nuestro beneficio, no tiene caso, mis hermanos, estar haciendo esto. Tenemos, te repito, que vivir siempre postrados ante el Señor. Porque el que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios, hermano mío, nos habla hermosamente, claramente, y nos muestra hoy, en este día, todo lo que el Señor pide de nuestro corazón, mis hermanos. Los que hablamos de Dios, los que buscamos a Dios,
Los que queremos estar siempre al lado de Dios, solamente basta, mis hermanos, vivir humillados ante Él, vivir en oración y vivir apegados al Espíritu Santo para poder actuar según el Espíritu nos lo permita, mis hermanos. Así que hoy en esta mañana te invito a que meditemos, hermano. Te invito a que entendamos esta palabra de Dios que nos muestra hoy y que juntos le demos la gloria a nuestro Señor. Así que hoy en esta mañana, hermanos, continuamos aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Muchas gracias, hermanos, por estar conectados. Muchas gracias por escuchar este programa. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y sellamos esta meditación de las lecturas de hoy martes de la segunda semana de Cuaresma, martes 2 de marzo. Sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Continuamos aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Mil bendiciones, hermanos.